Iván Cepeda miente. Contundente respuesta del expresidente Álvaro Uribe a Cepeda sobre: primero, la venta de la finca La Manada. Segundo, la relación con la familia Villegas. Y tercero, la inexistente relación con Santiago Gayón. Numeral, Uribe dice la verdad. Vamos a ver este video que publica el Centro Democrático. Según su conocimiento, ¿existió algún tipo de negociación jurídica alrededor de ese predio de La Manada que involucrase a alguna persona que fuese conocida por ustedes? Ahí tengo que volver a referirme, señora juez, a una sociedad que se llama Perspectivas, cuyo socio no he conocido, a Luis Alberto Villegas y a su señor. Esa finca era de mi padre, una sociedad familiar. A mi padre lo asesinan en 1983. Esa finca se vende en 1984, 11 años antes de ser yo gobernador de Antioquia. En esa misma escritura se le vende 6 hectáreas a Luis Alberto Villegas y se le vende 1 hectárea a mi hermano Santiago. En el año 90, mi hermano Santiago le vendió esa hectárea a la señora de Luis Alberto Villegas. Y debo decir esto. Primero es el año 84. Allá se sufría muchísimo la guerrilla. Habían esos paramilitares del Magdalena Medio, no estaban en la región. Mi padre lo asesina a la FARC en el 83 y el ELN quema la finca Guacharacas en el año 96, 13 años después. Yo dije, ha habido una amistad de familia de 3 generaciones con el doctor Guillermo Villegas, el padre de Juan Guillermo y de Luis Alberto, mis abuelos, mi padre, yo. Fui muy amigo del doctor Guillermo Villegas, sí. He sido muy amigo de Juan Guillermo Villegas, sí. De Luis Alberto Villegas es muy importante recordar esto. Lo conocí, seguramente hablamos, no fui amigo de él. ¿Usted tuvo alguna relación de negocios o de cualquier otra índole con el señor Santiago Gayón Henao? Ninguna. En una ocasión que pusieron preso a Santiago Gayón Henao, el senador Cepeda me señaló en las redes sociales de ser amigo y socio de Santiago Gayón Henao. Lo denuncié. Entonces aparecen que Santiago Gayón Ospina Henao era socio de una sociedad que obtuvo ingresos de agroingreso seguro. Por favor, fueron más de 280,000 usuarios de agroingreso seguro. Presidente de la República era yo, señora juez. No orienté un solo recurso. Sí tomé una previsión, dije, ninguna sociedad ni ninguna persona cercana a mí puede recibir recursos de agroingreso seguro. Entonces eso es un abuso. Decir que porque él estaba en una sociedad que recibió ese aporte, tenía que ser amigo mío. Ese es un abuso simplemente para tratar de eludir la mentira que ha dicho sobre ese tema, como en otros tantos temas, el senador Cepeda. Esto es MG Noticias. Hoy es martes 6 de mayo de 2025. Bienvenidos. Hacen diabluras y las tapan diciendo que son defensores de derechos humanos. Uribe, por ofertas que le hizo Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve. El exmandatario aseguró que existen varias pruebas que vinculan al congresista con ofrecer dádivas a paramilitares. Para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante gran parte del año 2016, la Corte Suprema de Justicia interceptó de manera ilegal las comunicaciones que sostuvo con su abogado Diego Caena, con partidarios políticos, amigos e integrantes de su familia. Estas conversaciones, que según el expresidente se realizaron sin ninguna orden judicial y en clara vulneración al principio del secreto profesional entre abogado y cliente, han sido supuestamente manipuladas y alteradas para realizar todo tipo de acusaciones en su contra. Por esto, 7 años después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara una compulsa de copias para que se le investigara por presunta presión a testigos, el expresidente no entiende por qué en su proceso se omitieron varias interceptaciones que presuntamente demostraban plenamente que nunca dio instrucciones para convencer por la fuerza a testigos. Lo mismo ocurre con el tema del supuesto ofrecimiento de dádivas a los testigos.
Durante años la Corte y la Fiscalía General lo señalaron de haber permitido que su abogado Diego Cadena le entregara una suma de dinero a un ex paramilitar por razones meramente humanitarias, pues su hijo estaba en urgencias en un hospital de Cali. Sin embargo, según Álvaro Uribe, existen pruebas que registraron los ofrecimientos del senador Iván Cepeda a Juan Guillermo Monsalve para garantizar que continuara con sus señalamientos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santiago Uribe, para vincularlos con la supuesta conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Esto no es una prueba de referencia. Yo lo oí. Que Monsalve dice lo siguiente: Don Iván me ayudó para que no me trasladaran a Valledupar. Yo lo oí. Yo no estoy refiriendo a lo que dicen terceros, reseñó el exmandatario al citar que esta grabación ya fue puesta de presente en la tapa de juicio y todos los sujetos procesales pudieron escuchar. Y además también ha quedado claro, y no lo han negado, esa plata que lo dio esa ONG, de la cual es donante el senador Cepeda a la familia Monsalve. Por Dios, esto es un tratamiento muy desbalanceado, manifestó el expresidente aseverando que todo esto está más que demostrado. Estos ofrecimientos y entregas de dinero, insistió el expresidente, han estado disfrazadas de ayudas humanitarias, de defensores de derechos humanos, por lo que bajo la óptica de la Corte Suprema y de la Fiscalía General no pueden entenderse como soborno o compra de testigos. Entonces, como Poza, funge como defensor de derechos humanos, pueden hacer esos aportes. Entonces ahí mismo se presume que son humanitarios. Se presume que hacen cosas mal hechas, que es lo que yo llamo diabluras, y las tapan diciendo que son defensores de derechos humanos. Eso es muy grave, enfatizó el mandatario. Eso no lo puede hacer ni Álvaro Uribe ni el doctor Diego Cadena, ni un defensor ni un supuesto defensor de derechos humanos como el doctor Cadena. Eso es muy grave. Entonces, ¿qué le prestó? Según se le confesó, el mismo Monsalve, con esas ayudas de la ONG, obtuvo beneficios dentro de la cárcel. Con las mejoras carcelarias vinieron de todos los trámites del senador Cepeda y vinieron de la Corte Suprema de Justicia, que lo situaron en unas condiciones especiales en la cárcel, detalló. Entonces hay unos beneficios probados que le dieron a Monsalve, claramente originados en el doctor Cepeda, y otros que Monsalve dice que le incumplieron, y que se queja y que fue víctima de eso. Muy importante investigar por qué le dijeron que le iban a cambiar esos 40 años por 5. El expresidente Uribe enfrenta un juicio por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Bueno, vamos a terminar con un mensaje del Centro Democrático. Más pruebas para el montaje. El 3 de abril de 2018, en llamada interceptada al expresidente Uribe y el abogado Diego Cadena a las 9:30 de la mañana, el exmandatario es informado por primera vez por parte del abogado de una propuesta de acción de revisión a la condena de Monsalve, así como medidas para mejorar su seguridad. En la interceptación ilegal, el expresidente le dijo al abogado que eso se planteará de manera pública y ante las autoridades competentes. La solicitud jamás se concretaría, pues Monsalve, el mismo día de esa llamada, era trasladado a la casa fiscal de La Picota con todos los beneficios, gracias a Cepeda. El hecho era desconocido hasta ese momento por el expresidente Uribe y Diego Cadena. Escuchemos este último audio sobre el testimonio de Álvaro Uribe Vélez hoy, 6 de mayo de 2025. Manteniéndonos en ese momento, 3 de abril de 2018, a las 9:30 de la mañana, usted tenía conocimiento antes de esta conversación de que el abogado investigador Diego Argena Ramírez le había hecho un ofrecimiento de un posible estudiar una acción de revisión a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Ya lo he dicho, yo no había escuchado para nada el término de acción de revisión, pero en esta llamada queda claro, porque si él me lo hubiera dicho, esta llamada no necesitaría hacerme esa consulta. Es decir, presidente, le pregunto para dejar claridad en la audiencia,
Eh, ¿Es esta la primera vez que usted escucha de parte del abogado investigador de Ana Ramírez el ofrecimiento de una acción de revisión? Es la primera vez, doctor Jaime, pero además, la manera como él me consulta acredita que él está por primera vez hablándome del tema. No necesita que, no es... Si yo no le dijera que es la primera vez, de todas maneras se sabría. Porque ¿para qué me va a consultar él si ya hubiéramos hablado de eso antes? Pero aquí voy es a su conocimiento en ese momento y refrescado su conocimiento a partir de esta conversación ilegalmente interceptada. Presidente, en esa conversación ilegalmente interceptada, usted menciona el tema de la seguridad, que se haga esa mención públicamente. ¿Usted recuerda haber tenido esa apreciación antes de esa fecha sobre ese tema en particular? No lo sé, doctor Jaime, porque cuando a mí me hablaron de seguridad dije que la pida públicamente. Bueno, eso tenemos para terminar el día del 6 de mayo. Las mentiras de Iván Cepeda. Por favor, dejen sus comentarios. Se confirma el entrampamiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.